Algo inexplicable une a las civilizaciones antiguas, y no es la cultura, ni el idioma, ni la religión. Es la presencia de estructuras que parecen haber sido construidas con un conocimiento imposible. En distintos continentes, civilizaciones que jamás tuvieron contacto, levantaron templos, plataformas y bloques colosales con una precisión que incluso hoy sigue desconcertando a la ingeniería moderna. En Turquía, un complejo entero fue enterrado sin explicación alguna, como si alguien hubiera querido ocultarlo del mundo. En el altiplano de Bolivia, los bloques de Pumapunku no fueron esculpidos, fueron moldeados. Y en Líbano, un monolito de más de 1000 toneladas espera una respuesta que la arqueología no puede dar. Todo apunta a un mismo patrón. Alguien sabía más de lo que debería. Un conocimiento perdido, censurado o simplemente ignorado. Hoy, vamos a dinamitar la cronología. Prepárense para ver 10 estructuras que prueban que nuestro pasado no solo es más antiguo, sino infinitamente más poderoso. Bienvenidos. Puesto número 10. Stonehenge, Reino Unido. Empezamos este conteo con una de las estructuras más enigmáticas de la antigüedad y uno de los mejores ejemplos de tecnología inexplicable. Stonehenge. Un círculo de piedras en la llanura de Salisbury. A simple vista parece simple, pero no lo es. La historia oficial dice que fue construido hace más de 4500 años, por comunidades neolíticas sin metales, sin ruedas, sin animales de carga. Aquí comienza el problema. Las piedras azules fueron traídas desde Preseli, a más de 250 kilómetros. Cada bloque pesa varias toneladas. Moverlas hoy con maquinaria ya es difícil. Moverlas entonces es sencillamente imposible. Las teorías tradicionales hablan de trineos, de cuerdas, de troncos, pero no existen restos de caminos reforzados, ni marcas de arrastre, ni evidencia de un sistema capaz de soportar ese peso. Algo no cuadra. Luego está la precisión. Stonehenge no está colocado al azar. Está alineado con los solsticios, marcando puntos astronómicos con exactitud milimétrica. Eso requiere cálculos, tiempo y un conocimiento del cielo que no coincide con la tecnología de la época. Y hay más. Las piedras no solo se sostienen por su peso, tienen un sistema de encaje, mortaja y espiga, una técnica que se usa hoy en carpintería fina. Cortes exactos, ángulos limpios, ajustes perfectos. ¿Cómo lograron eso con herramientas de piedra? Las respuestas oficiales dicen poco, las alternativas dicen mucho más, y generan más preguntas. Stonehenge no es un monumento aislado, forma parte de un complejo mayor. Avenidas, fosos circulares, plataformas ocultas bajo tierra, un diseño que solo se aprecia desde el aire, como si quienes lo planificaron tuvieran una vista completa del terreno. Todo apunta a un mismo patrón. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo y disponía de un conocimiento que no debería existir en el Neolítico. Algunos investigadores sugieren que Stonehenge fue un observatorio avanzado, un centro para estudiar el cielo, para medir ciclos, para registrar el paso del tiempo. Otros plantean una hipótesis más radical, una tecnología perdida, una técnica de corte, transporte y alineación que desapareció sin dejar rastro. La pregunta clave es esta: si Stonehenge fue construido con herramientas primitivas, ¿por qué su precisión supera a estructuras hechas miles de años después? Y otra pregunta más incómoda: ¿por qué monumentos con patrones similares aparecen en continentes que jamás tuvieron contacto? La ingeniería de Stonehenge, su alineación, su sistema de encaje, su origen desconocido, todo señala lo mismo. Una tecnología antigua, una tecnología inexplicable, una tecnología que no encaja en la historia oficial. Por eso Stonehenge abre este conteo, porque es el primer aviso, la primera señal de que alguien, hace miles de años, conocía algo que nosotros apenas estamos empezando a comprender. Puesto número 9. Las pirámides de Bosnia, Bosnia y Herzegovina. En el corazón de Europa, en un valle que parecía completamente ordinario, apareció algo que cambió todo. Unas colinas perfectamente triangulares, demasiado simétricas, demasiado inclinadas, demasiado exactas para ser obra del azar. Así empezó el misterio de las pirámides de Bosnia. La arqueología tradicional dice que no son pirámides, que solo son formaciones naturales, pero cuando se observan de cerca, esa explicación se derrumba. La llamada pirámide del Sol tiene una forma casi perfecta. Sus lados están orientados hacia los puntos cardinales, con un margen de error menor a 1 grado. Eso no ocurre de manera espontánea.
Eso es ingeniería. Después llegaron las excavaciones, y el misterio creció. Bajo la capa de tierra, aparecieron bloques rectangulares, bloques uniformes colocados como ladrillos gigantes. Material artificial, similar al concreto moderno, pero con una resistencia aún mayor. Si esto es natural, entonces la naturaleza fabrica concreto mejor que nosotros. Luego están los túneles, kilómetros de pasadizos subterráneos, con techos en arco, drenajes y cámaras interconectadas. Una red construida, planeada, sin señales de derrumbe, después de miles de años. Los defensores de la teoría oficial no lo mencionan, pero los túneles existen, las cámaras existen. Y su ingeniería no es medieval, es mucho más antigua. Otro detalle inquietante, la energía. En la cima de la pirámide del Sol se registró una emisión constante, un haz de ondas electromagnéticas, dirigido verticalmente hacia el cielo, con un ancho estable y una frecuencia fija, una señal que no cambia con la hora, ni con la estación, ni con el clima. Un fenómeno natural o un mecanismo ancestral aún activo. Si esto fuera una construcción moderna, diríamos que es tecnología, pero como aparece en un contexto antiguo, la explicación oficial es ignorarla. Las alineaciones también sorprenden. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide del Dragón forman un triángulo perfecto. Las distancias entre ellas, idénticas. Las proporciones, matemáticamente exactas. 3 colinas perfectamente alineadas, con ángulos exactos, con túneles artificiales, con concreto antiguo y con una emisión energética constante. ¿Todo eso es casualidad? Para la historia oficial, sí. Para la lógica, no. El origen es aún más desconcertante. Si estas pirámides son auténticas, tendrían más de 12.000 años. Eso derrumbaría toda la cronología aceptada. Serían más antiguas que Egipto, más antiguas que Sumeria, más antiguas que cualquier civilización conocida. Y eso explicaría la resistencia a estudiarlas. Las pirámides de Bosnia son incómodas. Son una anomalía arqueológica, una estructura que sugiere una tecnología antigua, una ingeniería desaparecida y un conocimiento que no debería existir en esa época. Por eso ocupan el puesto 9, porque si son reales, la historia tendría que empezar de nuevo. Puesto número 8. Göbekli Tepe, Turquía. Entramos en un capítulo que cuestiona todo lo que creíamos entender sobre la antigüedad. Un lugar que no encaja, ni en la historia oficial ni en la lógica arqueológica. Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía. Un complejo monumental enterrado hace miles de años con una precisión y un simbolismo que desconciertan incluso a los expertos más escépticos. Aquí no hablamos de aldeas primitivas, ni de sociedades simples, sino de un conjunto de estructuras circulares, con pilares en forma de T, tallados en bloques de piedra gigantes, y decorados con relieves de una calidad imposible para una humanidad que supuestamente aún no conocía la agricultura, ni la cerámica, ni la escritura. Los arqueólogos estiman que Göbekli Tepe tiene más de 12.000 años, lo que significa que es más antiguo que las pirámides de Egipto, más antiguo que Stonehenge, más antiguo que cualquier civilización conocida. Y aún así, los pilares fueron colocados con ingeniería avanzada, alineaciones geométricas y técnicas de corte que no deberían existir en la Edad de Piedra. Las representaciones talladas también son un enigma. Serpientes, zorros, buitres y criaturas que no coinciden del todo con especies actuales. Algunos investigadores sugieren que son símbolos astronómicos, otros dicen que representan constelaciones, y no falta quien piensa que Göbekli Tepe es un mapa, un gigantesco registro del cielo en una época que la humanidad no debería haber sabido leer. Lo más desconcertante es esto: el sitio fue enterrado deliberadamente, capa por capa, como si quienes vivían allí quisieran protegerlo, sellarlo para siempre o esconderlo de alguien. ¿Por qué una cultura avanzada ocultaría su propio templo? ¿Por qué invertir toneladas de esfuerzo en cubrir un complejo entero, en vez de simplemente abandonarlo? Hay teorías para todos los gustos. Un intento de proteger conocimientos prohibidos, un santuario que ya no debía ser visto, una advertencia para el futuro, o la evidencia de una civilización antigua que desapareció, dejando solo rastros fragmentados. Lo curioso es que Göbekli Tepe surgió en un momento en que la humanidad ni siquiera se supone que tenía aldeas permanentes, pero allí existe un complejo ceremonial monumental que habría requerido cientos de trabajadores, ingenieros y una organización social avanzada. Mientras algunos arqueólogos intentan explicarlo dentro del marco tradicional, otros reconocen que el sitio rompe todo el modelo evolutivo. No se trató de un asentamiento simple, sino de un centro ritual construido con una tecnología y un conocimiento que no encajan en el tiempo al que pertenecen.
¿Es Göbekli Tepe la prueba de una civilización perdida, un legado anterior al diluvio, o el vestigio de un conocimiento que llegó desde otro lugar y que fue enterrado para que no cayera en manos equivocadas? Lo único seguro es esto: Göbekli Tepe no debería existir, y sin embargo está allí, desafiando todo lo que creemos saber sobre el origen de la humanidad. Puesto número 7. Nan Madol, Micronesia. Entramos ahora a un lugar donde la ingeniería antigua desafía todo razonamiento lógico, un sitio que muchos llaman la Venecia del Pacífico, pero cuyo verdadero origen sigue sin explicación convincente. Una ciudad construida sobre el océano, formada por más de 90 islotes artificiales y levantada con una técnica tan compleja que ni siquiera la tecnología moderna podría replicarla con facilidad. Lo primero que desconcierta es el material: bloques de basalto, piedras oscuras, densas, con un peso que va desde varias toneladas hasta piezas que superan las 50. Estos bloques fueron colocados unos sobre otros formando muros ciclópeos, alineados con una precisión imposible para una civilización sin metales, sin poleas, sin ruedas. Los científicos intentan explicar cómo trasladaron esas columnas hexagonales desde canteras ubicadas en otra isla, atravesando mar abierto, sin barcos adecuados, sin grúas, sin nada que pudiera mover cargas semejantes. Cada hipótesis se cae por su propio peso. Las distancias, la logística, el tamaño del basalto, todo apunta a una tecnología desconocida. Los pobladores antiguos decían que Nan Madol fue construida por dos hermanos con poderes extraordinarios, capaces de mover las piedras con la fuerza del pensamiento. La arqueología descarta el mito, pero no ofrece una alternativa convincente. Los muros están ensamblados con un patrón que recuerda a estructuras imposibles repartidas por todo el planeta, como si compartieran un conocimiento global o como si respondieran a una tradición tecnológica perdida. Las construcciones se elevan sobre el agua, sobre canales trazados con geometría perfecta, generando una ciudad ceremonial tan compleja que incluso hoy sería difícil replicarla sin maquinaria pesada. Nan Madol no solo es gigantesca, es deliberadamente elaborada. Cada islote tiene una función específica: templos, espacios rituales, cámaras funerarias, corredores, todo conectado mediante un diseño que parece mucho más avanzado que cualquier otra ciudad de su época. Lo más inquietante es que el sitio fue abandonado sin razones claras, como si algo hubiera provocado la salida repentina de sus habitantes, o como si la ciudad hubiera cumplido un propósito desconocido, y luego hubiera sido dejada atrás. Para muchos investigadores alternativos, Nan Madol es la evidencia de una civilización desaparecida que manejaba técnicas que hoy consideraríamos imposibles. Para otros, es un legado de pueblos del Pacífico que heredaron un conocimiento que no nació en la región. Pero sea cual sea la respuesta, Nan Madol no encaja en la historia oficial. No debería existir, y sin embargo sus muros permanecen allí, desafiando al océano y a la ciencia moderna. ¿Es Nan Madol un recuerdo de una tecnología perdida? ¿Una ciudad construida por manos que sabían más de lo que revelan los registros arqueológicos, o parte de un patrón global que conecta a culturas que jamás se conocieron, pero que levantaron estructuras inexplicables con la misma precisión? La verdad sigue bajo esas aguas, y hasta hoy, nadie puede explicar cómo se construyó Nan Madol. Puesto número 6. Sacsayhuamán, Perú. Llegamos a un punto clave en esta lista. Una construcción que parece desafiar todas las leyes de la ingeniería antigua. Un sitio tan preciso, tan monumental, que incluso la tecnología actual tendría dificultades para replicarlo. Sacsayhuamán, Perú. Una fortaleza, un complejo ceremonial, o quizás algo más. Lo único seguro es que sus muros no deberían existir, si nos basamos únicamente en el conocimiento atribuido a las culturas de su época. Aquí aparecen los megalitos más desconcertantes del continente. Bloques de piedra de varias toneladas, algunos tan grandes como un autobús moderno. Pero lo realmente imposible es esto: cada piedra encaja con la siguiente con una precisión quirúrgica, sin mortero, sin cemento, sin un solo milímetro de espacio entre ellas. Las juntas son tan exactas que no entra ni una hoja de papel, y las formas no son rectangulares ni simples, son polígonos irregulares, tallados para ajustarse entre sí, como si hubieran sido moldeados, o suavizados, o trabajados con una técnica que hoy no podemos identificar. La pregunta es inevitable: ¿cómo se movieron estas piedras? ¿Cómo se levantaron? ¿Cómo se ensamblaron en paredes que alcanzan alturas monstruosas? La arqueología tradicional afirma que se empleó fuerza humana, rampas y herramientas simples, pero la evidencia física contradice esa idea.
Mover bloques de ese tamaño por terrenos empinados habría sido casi imposible incluso con grúas modernas. Además, Sacsayhuamán resiste terremotos que destruyen estructuras actuales hechas de concreto. Sus muros se mueven, se adaptan y vuelven a su lugar como si tuvieran vida propia. Un comportamiento que solo se observa en construcciones a las que se les aplicó un conocimiento avanzado sobre vibración, equilibrio y distribución de energía. Y luego está el detalle más inquietante: las marcas. En muchas piedras aparecen huellas que algunos describen como cortes suaves, curvaturas, superficies derretidas, como si la roca hubiera sido moldeada con calor o con alguna herramienta que desconocemos. Los incas siempre afirmaron que ellos no construyeron Sacsayhuamán desde cero. Decían que ya estaba allí, levantado por los primeros, una civilización antigua, anterior a ellos, con capacidades superiores. ¿Quiénes fueron esos primeros? ¿Y cómo lograron mover y encajar piedras gigantes sin tecnología moderna? Para muchos investigadores alternativos, Sacsayhuamán es la prueba más clara de una ingeniería avanzada perdida. Una tecnología que parecía manipular la piedra como si fuera arcilla. El sitio sigue allí, imponente, inexplicable, gigantesco, y cada vez que un visitante intenta comprenderlo termina con más preguntas que respuestas. ¿Es Sacsayhuamán una obra humana o el legado de un conocimiento que no pertenece al tiempo en el que fue construido? Cualquiera que sea la respuesta, esto es seguro: Sacsayhuamán no encaja en la historia oficial, y por eso pertenece a esta lista de estructuras antiguas construidas con tecnología inexplicable. Puesto número 5. Puma Punku, Bolivia. Entramos ahora a uno de los mayores enigmas arquitectónicos del planeta, un sitio que desafía cualquier explicación convencional y que muchos consideran la evidencia más sólida de una tecnología perdida. Puma Punku, Bolivia. Un complejo megalítico que forma parte del sitio de Tiahuanaco, pero cuya complejidad supera con mucho lo que la arqueología tradicional atribuye a sus constructores. Aquí encontramos piedras que no parecen piedras, sino piezas industriales, bloques gigantes de andesita y arenisca que alcanzan decenas de toneladas y que están cortados con un nivel de precisión que recuerda a maquinaria moderna. Lo primero que desconcierta es la exactitud: ángulos perfectos, ranuras limpias, perforaciones simétricas, superficies planas que parecen haber sido trabajadas con sierras mecánicas o herramientas de alta velocidad. Las famosas piedras en forma de H son el ejemplo más contundente. Cada una mantiene medidas casi idénticas, con patrones geométricos que sugieren un sistema modular, como si fueran piezas diseñadas para encajar unas con otras siguiendo un plano previo, al estilo de una fábrica. La pregunta inevitable es cómo lograron esto sin metalurgia avanzada. Cómo cortaron andesita, una de las rocas más duras del planeta, sin sierras de diamante ni herramientas rotativas. Las hipótesis tradicionales hablan de martillos de piedra y abrasivos naturales, pero la precisión observada en Puma Punku simplemente no encaja con esos métodos rudimentarios. Otro misterio es el transporte. Las piedras provienen de canteras ubicadas a kilómetros de distancia, y algunas pesan más de 100 toneladas. Moverlas en terreno irregular y a gran altitud habría sido una tarea épica incluso hoy con camiones y grúas industriales. Además, muchas piedras presentan marcas que parecen resultado de un proceso de moldeado, como si la roca hubiera estado blanda o maleable al momento de su construcción. Una teoría impensable dentro de la arqueología clásica, pero repetida una y otra vez por investigadores alternativos. Los pueblos andinos siempre dijeron que Puma Punku no fue construido por ellos, sino por seres anteriores, los primeros seres con un conocimiento superior que llegaron antes del diluvio y que desaparecieron sin dejar rastro excepto por estas estructuras imposibles. Hoy Puma Punku sigue desafiando al mundo. Su ingeniería, su alineación, su precisión casi industrial, todo apunta a una tecnología que no se parece a nada registrado en la historia oficial. ¿Es Puma Punku el vestigio de una civilización perdida? ¿Un taller megalítico de una cultura que dominaba la piedra con métodos que hoy no entendemos? ¿O la evidencia de un conocimiento antiguo quizás importado, quizás olvidado? Lo único indiscutible es esto: Puma Punku no debería existir en el nivel tecnológico que se le atribuye, y por eso se ha convertido en uno de los ejemplos más icónicos de estructuras antiguas construidas con tecnología inexplicable. Puesto número 4. Baalbek, Líbano. Llegamos a uno de los enigmas arquitectónicos más extremos del planeta, un sitio cuya magnitud y precisión desafía no solo a la arqueología tradicional,
sino a toda la ingeniería conocida. Baalbek, en el Valle de la Bekaa, Líbano. Un complejo monumental formado por templos romanos, pero asentado sobre una plataforma megalítica que no tiene explicación lógica. Una base tan colosal, tan desproporcionada, que deja en evidencia una tecnología perdida. Lo que hace único a Baalbek no son sus columnas romanas, sino lo que yace debajo. Una serie de bloques gigantes colocados con una exactitud imposible. Los más famosos son los trilitón, 3 piedras que superan las 800 toneladas cada una. Y en una cantera cercana descansa aún una roca mayor, la piedra de la mujer embarazada, que supera las 1000 toneladas. Aquí surge la primera imposibilidad. Mover una sola de estas piedras requeriría maquinaria que hoy solo existe en puertos industriales modernos. Hablamos de grúas de alta capacidad, vehículos especiales, sistemas hidráulicos. Sin embargo, en Baalbek estas piedras fueron transportadas, cortadas y colocadas mucho antes de la existencia de esos avances. La historia oficial dice que fueron los romanos, pero eso no encaja. Los romanos, aunque ingenieros excepcionales, nunca movieron piedras de este tamaño en ningún otro lugar del imperio. Ni una sola. Y no hay registros, ni herramientas ni restos de infraestructura que permitan explicar semejante hazaña. La elevación también es inexplicable. Los bloques están colocados a varios metros de altura, encajados uno sobre otro, como si fueran parte de una estructura modular. No hay mortero, no hay uniones visibles, solo superficies perfectamente pulidas que se ajustan con precisión milimétrica. La plataforma completa está nivelada, con una exactitud que sorprendería incluso en la construcción moderna. Una nivelación perfecta en piedras que pesan más que un Boeing cargado. ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué fuerza? Las teorías tradicionales hablan de rodillos de madera, rampas y fuerza humana, pero los cálculos físicos no funcionan. La presión ejercida por estas piedras habría aplastado cualquier rodillo. Las rampas habrían necesitado una extensión imposible. La fuerza humana simplemente no basta. Por eso Baalbek es considerado por muchos como un vestigio de una civilización anterior más antigua que fenicios y romanos, con una tecnología desconocida. Las leyendas locales son aún más directas. Dicen que la plataforma fue construida por gigantes, seres capaces de levantar piedras inmensas como si fueran juguetes. La arqueología descarta la historia, pero no ofrece una alternativa más convincente. Los romanos construyeron encima, sí, pero lo que está debajo no pertenece a su época. No se comporta como obra romana, no encaja en ninguna fase histórica. Baalbek es hasta hoy una de las evidencias más sólidas de estructuras antiguas construidas con tecnología inexplicable. Un recordatorio de que hubo manos, ingeniería y conocimientos que desaparecieron sin dejar explicación. Y la plataforma sigue allí, intacta, desafiando cualquier respuesta lógica. Puesto número 3. Templo de Kailasa, India. Entramos ahora al top 3 de este conteo. Y aquí es donde la lógica humana deja de ser suficiente. Porque lo que sucede en este lugar de la India no es solo extraño, es directamente imposible según los métodos de construcción conocidos. El Templo de Kailasa, en Ellora, India. Un santuario monolítico, tallado en un solo bloque de roca. Sí, no construido hacia arriba, sino excavado hacia abajo. Removiendo más de 200.000 toneladas de piedra desde la cima de la montaña, hasta crear uno de los templos más complejos del mundo antiguo. La primera imposibilidad es evidente. Para esculpir el Kailasa como lo vemos hoy, los antiguos artesanos debieron planear todo desde el primer golpe de cincel. No podían equivocarse, no podían corregir, no podían rehacer paredes, columnas o pasajes. Cualquier error habría arruinado toda la estructura completa. Pero no solo no fallaron, sino que lograron labrar esculturas colosales, patios, corredores, salas internas y relieves con un nivel de detalle tan fino que incluso la ingeniería moderna tendría dificultades para replicarlo con herramientas eléctricas. La pregunta inevitable es: ¿cómo tallaron un templo entero desde arriba con semejante precisión y sin luz artificial en túneles estrechos con herramientas supuestamente primitivas? Otra característica desconcertante es la simetría. El Kailasa mantiene proporciones perfectas en columnas opuestas, relieves idénticos, ángulos exactos como si quienes lo hicieron hubieran usado mediciones avanzadas o sistemas de diseño que no se registran en la India de esa época. Y luego está la velocidad de construcción que mencionan textos tradicionales. Algunas crónicas sugieren que el templo fue completado en un tiempo sorprendentemente corto.
mucho más rápido de lo que sería posible incluso con tecnología moderna. Las teorías tradicionales no encajan del todo. Hablan de martillos, cinceles y miles de artesanos. Pero aún con esa explicación, el volumen de roca removido y la exactitud del diseño resultan abrumadores. Las tradiciones locales ofrecen otra versión. Dicen que el templo fue construido por seres divinos o por arquitectos celestiales que lo manifestaron en una sola noche. Para la arqueología es mito, pero para quienes analizan la obra desde un punto de vista técnico, la explicación mítica parece menos absurda que la versión oficial. Kailasa no es un templo común, es una proeza de ingeniería que no corresponde a su época. Un monumento excavado directamente en la roca que combina arquitectura, escultura y equilibrio estructural, a un nivel que sugiere un conocimiento perdido. Utilizaron algún tipo de tecnología para ablandar la piedra, tuvieron acceso a instrumentos de medición avanzados, o heredaron un conocimiento anterior al registro histórico. Lo único indiscutible es esto: el templo de Kailasa desafía la lógica moderna, y por su método de construcción, su precisión absurda y su origen envuelto en misterio, ocupa con justicia el puesto 3, en esta lista de estructuras antiguas construidas con tecnología inexplicable. Puesto número 2. Pirámides de Giza, Egipto. Ya estamos muy cerca del final de este conteo, y llegamos a un lugar donde la historia oficial simplemente no tiene respuestas sólidas. Un sitio que ha desconcertado a ingenieros, arqueólogos y científicos de todo el mundo durante siglos. Las pirámides de Giza, Egipto, el conjunto arquitectónico más famoso de la antigüedad, y al mismo tiempo, uno de los más imposibles de explicar si se toma en cuenta el nivel tecnológico que supuestamente tenían sus constructores. Lo primero que desconcierta es la precisión. La Gran Pirámide está alineada con el verdadero norte con un margen de error mínimo, tan mínimo que solo es comparable con métodos de medición modernos. Además, los 4 lados de la pirámide están orientados a los puntos cardinales con exactitud casi perfecta. Las dimensiones tampoco tienen sentido. La estructura está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas. Moverlos, transportarlos y colocarlos en alturas que superan los 100 metros habría sido una hazaña colosal, incluso con grúas industriales. Sin embargo, aquí surge el verdadero enigma. No existen jeroglíficos ni registros detallados que describan el proceso de construcción. Nada. Es como si alguien hubiera borrado esa parte de la historia, o como si la técnica utilizada hubiera sido algo que no debía documentarse. Las juntas entre los bloques son tan finas que en algunos puntos no entra ni una hoja de papel. Esto sugiere un método de corte y un sistema de medición que no encaja con herramientas de cobre ni con técnicas rudimentarias. Otro aspecto inexplicable son las cámaras internas. Pasajes estrechos, conductos alineados con constelaciones específicas, y un diseño interno que parece responder a cálculos avanzados sobre peso, vibración y geometría sagrada. La pregunta es inevitable: ¿cómo lograron los antiguos egipcios semejante precisión sin tornos, sin maquinaria, sin tecnología avanzada? Algunas teorías tradicionales hablan de millones de trabajadores, rampas gigantescas y décadas de construcción, pero los cálculos no encajan. La cantidad de bloques colocados por día tendría que haber sido tan alta que resulta ilógica para la capacidad humana de la época. Otras teorías más alternativas sugieren que las pirámides son mucho más antiguas de lo que se piensa, quizás anteriores al propio Egipto faraónico, una obra heredada, no creada desde cero. También existen hipótesis que hablan de conocimiento astronómico avanzado, vibración de materiales y tecnologías perdidas que permitieron mover enormes bloques como si fueran livianos. Sea cual sea la explicación real, las pirámides de Giza representan uno de los mayores desafíos para quienes creen que la historia de la humanidad es completamente lineal, por su tamaño descomunal, su nivel de precisión y el misterio total sobre su construcción. Las pirámides de Giza ocupan con justicia el puesto 2 en esta lista de estructuras antiguas construidas con tecnología inexplicable. Puesto número 1. Teotihuacán, México. Llegamos al puesto 1, al lugar donde todo se vuelve más extraño, más grande y más imposible. Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convirtieron en dioses, o, según muchas teorías, donde los dioses caminaron entre los hombres. A primera vista, es una ciudad antigua, pirámides, calzadas, templos, pero cuando se analiza con detalle, Teotihuacán rompe cualquier explicación convencional.
La pirámide del Sol, una de las más grandes del planeta, está alineada con precisión milimétrica al movimiento del astro. Pero no es solo eso. Su base responde a proporciones matemáticas idénticas a las usadas en Giza. Dos culturas separadas, sin contacto, usando el mismo patrón astronómico. ¿Casualidad? La pirámide de la Luna es aún más inquietante. Su estructura no está basada solo en piedra. Posee capas internas de mica, un mineral que no existía en la región. La mica encontrada pertenece a minas ubicadas a cientos de kilómetros hacia el sur, un transporte que incluso hoy sería logísticamente complejo. ¿Para qué usar mica dentro de una pirámide? ¿Acaso tenía una función energética, un propósito que aún no comprendemos? Luego está la Calzada de los Muertos, una avenida gigantesca, con una planificación que parece moderna. En sus costados, templos ocultos bajo siglos de tierra indican que la ciudad fue construida en fases, pero no simples fases de expansión, sino una ingeniería avanzada, donde cada edificio responde a una proporción específica y a un patrón astronómico global. Los mapas más recientes revelan algo inquietante. La disposición de las tres pirámides principales replica con precisión la franja central de Orión, el mismo patrón encontrado en Egipto, el mismo patrón usado en civilizaciones que jamás tuvieron contacto, un mensaje repetido, un conocimiento compartido desde alguna parte. Teotihuacán esconde algo más profundo. Bajo la pirámide de la serpiente emplumada se encontró un túnel sellado. Al abrirlo, aparecieron esferas metálicas, decenas de ellas, esferas hechas de pirita, pulidas, organizadas, colocadas como si formaran parte de un mecanismo. ¿Qué hacían allí? ¿Quién las puso? ¿Por qué un túnel entero fue sellado como si protegiera un secreto demasiado grande? Los relatos indígenas dicen que esta ciudad fue construida por gigantes. Otros afirman que fue un centro de energía cósmica. La arqueología acepta su poder ritual, pero evita explicar su perfección geométrica y la evidencia de una posible tecnología antigua. Porque aquí, nada es sencillo, nada es casual, nada es primitivo. Teotihuacán no es solo una ciudad antigua, es una ecuación, un código, una arquitectura que parece diseñada para interactuar con el cielo, con la tierra, y quizá, con algo más. Por eso está en el puesto 1, porque Teotihuacán no solo fue construido, fue calculado, fue energizado, fue diseñado con una tecnología que hasta hoy no podemos replicar, y sigue siendo el mayor enigma de nuestro pasado. Y si Teotihuacán realmente fue construido con una tecnología que no encaja en su época, entonces no sería el único rastro de un pasado que aún no comprendemos. Hay otra señal, otro enigma que sugiere que las civilizaciones antiguas conocían mucho más de lo que la historia oficial está dispuesta a aceptar. Un lugar donde la piedra, la geometría y el cielo se unen para revelar algo aún más profundo. Te lo muestro en este video.